Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso muy impactante que conmocionó a todo Brasil e involucra a dos hermanas. Acompáñenme a ver todos los detalles. La familia Yoshifusa estaba formada por Nelson Yoshifusa y su esposa Rita, además de sus dos hijas, Renata y Roberta. La familia, según los propios padres, pasaban mucho tiempo juntos, eran una familia muy unida y se tenían mucha confianza. Ellos vivían en Mogi das Cruzes, un municipio de Sao Paulo, Brasil, país de donde todos eran originarios. Tanto Nelson como Rita eran comerciantes y esto hacía que la familia tuviera un estilo de vida bastante alto. Ellos ganaban mucho dinero y vivían en una zona bastante exclusiva. Cuando las chicas fueron creciendo, tanto Rita como Nelson comenzaron a pensar que podrían cambiarse de casa. Ellos soñaban con tener un espacio todavía más grande del que ya tenían porque vivían en una casa bastante grande. Y es que cuando su hija mayor entró a la universidad, ellos pensaron que era buena idea comprarle un vehículo. Este vehículo no cabía en el garaje que ellos tenían. Ya tenían dos vehículos, uno para cada uno, así que un tercero ya no entraba. Fue en ese momento, en el año 2011, cuando decidieron que comenzarían a buscar otra casa. Su hija Renata tenía 21 años y estaba estudiando Derecho, ya que su mayor sueño era convertirse en jueza, mientras que su hija más pequeña Roberta tenía 16, todavía estaba en el colegio y estaba tratando de descubrir qué quería en la vida. Lo que tenían claro sus padres es que ella también crecería, llegaría a la mayoría de edad, también tendría que tener su propio vehículo, así que realmente necesitaban ya una casa más grande que pudiera acomodarse a todas sus necesidades. Así que en ese año 2011 comenzaron a anunciar la casa, fueron con varios agentes inmobiliarios para que también les consiguieran una que se adecuara a sus necesidades. Nelson quería que su casa estuviera perfecta. En sus propias palabras, él quería que la próxima persona que fuera a vivir allí sintiera que a la casa no le faltaba nada, así que comenzó a hacerle algunos arreglos pequeños. Esto también lo hizo porque los agentes inmobiliarios le habían dicho que el hecho de que la casa estuviera casi perfecta, obviamente subiría su valor en el mercado, sería más atractiva para las personas y se vendería todavía mucho más rápido de lo que ellos pensaban. Para todo esto, Nelson tenía a una persona en mente y fue a esta persona a quien llamó cuando comenzó a hacer todas las reparaciones. A quien llamó fue un viejo amigo llamado Antonio Carlos Rodríguez Silva Jr. de 30 años, quien en ese año 2011 estaba casado, era padre de dos hijos. A Antonio Carlos Nelson se llega a referir siempre como Junior, así que hablaremos de esta forma de él a lo largo de todo el caso. Hago esta anotación para que lo sepan y no se lleguen a perder en todo lo que voy a estar hablando. Nelson y Junior hablaron por teléfono y ellos quedaron en que él haría las reparaciones. Junior siempre estaba al servicio de Nelson y es que él tenía más de 15 años de estar haciendo reparaciones para la familia del hombre. Él no era una persona con un gran poder adquisitivo, con una posición económica muy buena, había tenido que trabajar desde que era un adolescente y casi siempre lo había hecho en la casa de la familia de Nelson y habían tenido una muy buena relación. La familia confiaba en él porque siempre había sido una persona muy respetuosa, muy legal, nunca se había desaparecido nada, nunca le había faltado respeto a nadie, así que realmente lo tenían como un muy buen hombre. Quedaron en que él llegaría a la casa a pintar algunas paredes y reparar algunas cosas el día 11 de noviembre del año 2011. A Nelson le pareció muy bien, ya que él ese día tenía una cita con uno de los agentes inmobiliarios que le había dicho que había encontrado una casa que se adecuaba perfectamente a lo que su familia estaba buscando. Así que ese día él aprovecharía para hacer todas las vueltas que tenía que hacer y ya comenzar a ver su futuro hogar.
También hay que destacar aquí que Junior era estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la universidad. Él no tenía los medios económicos para pagársela, sino que era Nelson quien le estaba pagando todos los cursos a él. Así que, como les digo, con esto se puede ver que ellos tenían una muy buena relación. Nelson le tenía mucho aprecio y confiaba mucho en él. Llegó el día el 11 de noviembre y este hombre Junior llegó a la casa de la familia. No estaba Nelson, él estaba fuera trabajando y haciendo alguna que otra cosa. El día pasó con normalidad. Cuando llegaron más o menos las 6 de la tarde, Rita se dio cuenta que se tenía que ir. Nelson estaba trabajando, así que ella tomaría su automóvil y se reuniría con él en la casa donde habían quedado con el agente inmobiliario. Como tenían tanta confianza en Junior, ella lo dejó a él solo con sus dos hijas. Le dijo que cuando regresaran de ver la casa se encargarían de llevarlo a tiempo a la universidad, ya que no querían que él llegara tarde. Junior estudiaba por las noches porque por la mañana y por la tarde él se encontraba trabajando. Con todo esto, Rita se fue de la casa. Nelson hizo una llamada a su casa ya cuando Rita se había ido. Habló con una de sus hijas y ella le dijo que su madre ya había salido, que no se preocupara, ya que Nelson pensaba que tal vez a Rita se le había olvidado, no llegaría a tiempo y perderían la cita, pero esto no fue así. Ambos estuvieron a tiempo a las 6:30 de la tarde con el agente inmobiliario. Según cuentan, estuvieron viendo esta nueva casa entre 40 y 50 minutos. Como ambos iban en automóviles separados, Rita se quedó en una gasolinera llenando su tanque de combustible mientras Nelson siguió conduciendo. No la esperó, ellos quedaron en que él se adelantara y ella ya lo alcanzaría luego de hacer todo lo que estaba haciendo. Cuando Nelson llegó a la casa y entró al garaje, vio que Junior estaba sentado en las gradas que conectaban el garaje con la casa. Lo vio lleno de sangre y con un teléfono en la mano, así que comenzó a sentirse muy extrañado. Según dice Nelson, lo primero que él pensó fue que Junior había tenido un accidente. Pensó que tal vez había salido a la calle a comprar alguna cosa para hacer una reparación y un automóvil lo había atropellado, o que tal vez se había hecho alguna herida. Realmente no sabía bien qué pensar, pero tenía mucho miedo de que Junior estuviera malherido por toda la sangre que tenía encima. Pero esto rápidamente salió de su mente, porque cuando se acercó a Junior vio que él no tenía unas heridas muy grandes. Sí tenía algunas heridas, pero eran muy superficiales, muy pequeñas, y él nos explicaba de dónde salía tanta sangre. En el teléfono que tenía Junior en la mano había una llamada con la policía. Junior le pasó el teléfono a Nelson, le dijo que le diera a la policía la dirección de la casa. Este lo hizo y los agentes no le dijeron nada. La persona que estaba del otro lado del teléfono le colgó, le dijo que la policía llegaría pronto, pero nada más. Nelson seguía sin entender aquella escena y Junior le dijo que tenía que subir a la casa y ver a sus hijas. Nelson lo hizo y mientras subía comenzó a ver que había sangre por todos lados, en las escaleras, en el recibidor, en la sala de estar, y cuando llegó a la cocina se encontró con una escena horrible. En la cocina vio a su hija Roberta en el suelo, estaba sin ropa y en un charco de sangre. Renata estaba igual, solo que sobre la mesa. Comenzó a gritar desesperado cuando vio a sus hijas en este estado, se acercó a ellas para ver si contestaban, si podían decirle algo, si estaban con vida, qué les habían hecho. Gritó tan fuerte y con tanto dolor que el vecino escuchó lo que estaba pasando y llegó corriendo a la casa para ver si podía ayudar. Además de eso, Nelson también llamó a uno de sus amigos más cercanos, quien llegó muy rápido a la escena. Como les digo, la casa era un horror, había mucha sangre por todas partes y cuando llegaron las autoridades ya no pudieron hacer nada por las chicas que habían fallecido muchísimo antes de que ellos llegaran. Hasta llegan a creer que fallecieron mucho antes de que Nelson pudiera hacer algo por ellas. Obviamente, al ser Junior la única persona que podía servir de testigo, la policía llegó a interrogarlo. Él en su llamada había dicho que unos intrusos habían entrado en la casa, y en la primera declaración con la policía él llegó a sostener esto. Dijo que cuando estaba haciendo las reparaciones, 3 hombres entraron en la casa. Él no se dio cuenta de esto rápidamente, así que ellos tuvieron tiempo de atacar a las 2 chicas.
Cuando él se dio cuenta, trató de defenderlas y por eso tenía algunas heridas defensivas en los brazos y en las manos, pero que no había logrado su objetivo, no había podido detener a estos hombres, eran tres y además de eso eran muy fuertes, así que él se encerró en un baño esperando a que estos hombres se fueran. Cuando vio que ya se habían ido, vio que no podía hacer nada por las chicas, estaban ya ahí tiradas sin vida en todo el charco de sangre y decidió llamar a la policía, que fue en ese momento que Nelson llegó. Él tenía varias heridas, como les digo, varias heridas que supuestamente eran defensivas, pero la policía comenzó a no creer en su historia porque estas heridas eran bastante superficiales. También Nelson llegó a cambiar algunos detalles en esta primera declaración, ya que en alguna ocasión dijo que había pasado una cosa y luego cuando le pidieron que repitiera, él daba otros detalles completamente diferentes. Se hizo un informe forense de las chicas y aquí se comprobó que ellas habían muerto por las múltiples heridas que tenían en el cuerpo que habían sido hechas con un cuchillo que estaba dentro de la casa. También se pudo ver que ellas tenían algunas heridas en el área genital, las cuales eran compatibles con una violación. Había muchos cuchillos en la escena. Muchos cuchillos que no habían sido utilizados, algo que le pareció muy extraño a la policía también. No entendían el comportamiento de supuestamente estos tres hombres que habían entrado en la casa. Como todo esto se empezó a acumular, al día siguiente Junior confesó que había sido él quien le había quitado la vida a las jovencitas y no ningún intruso, pero declaró que no sabía por qué lo había hecho, que no recordaba bien lo que había pasado y que además de eso fue después de haberse sentido muy mal. Él en su segunda declaración ya formal dijo lo siguiente. Dijo que había estado pintando en la casa, haciendo reparaciones, cuando Rita se fue y lo dejó solo con las dos chicas. Él se puso a hablar con la hija mayor, Renata, en su habitación y estuvieron bien durante un momento. Cuenta que en cierto momento de esa plática, él se comenzó a sentir muy mareado y bajó a la cocina por un vaso de agua. Dice que después de tomarse el vaso de agua es que comenzó a tener estas lagunas mentales, pero que gracias a algunos recuerdos que tenía, él pudo en su mente reconstruir lo que había pasado, o al menos eso le dijo a la policía. Dice que después de haber estado hablando con Renata, él bajó, se tomó el vaso de agua y ella bajó para ver si él estaba bien. En ese momento, él atacó con un cuchillo que encontró en la cocina y le rasgó la ropa con el mismo cuchillo. Dice que en ningún momento abusó sexualmente ni violó a la joven, que no tuvo esa intención. Luego, unos minutos después, bajó Roberta. No se sabe si Roberta, la menor, bajó porque escuchó algún grito de su hermana, porque le parecía raro o por si simple y sencillamente bajara a la cocina a traer algo. Según los oficiales, ellos creen que Roberta bajó a la cocina por un vaso de agua o por algo para comer, ya que ella estaba en su habitación jugando videojuegos a todo volumen. Y saben esto porque cuando Roberta llegó a bajar, ella dejó pausado lo que estaba haciendo en ese momento jugando, y cuando ellos llegaron a la casa y le dieron play, luego de revisar toda la escena, se dieron cuenta que la televisión tenía muchísimo volumen y fue por eso que asumen esto. Sea como sea, ya estaba Junior abajo también esperándola con el cuchillo, hizo lo mismo que a su hermana según cuenta él y la dejó allí tirada. Luego de eso supuestamente volvió en sí. Tomó el teléfono, comenzó a llamar a la policía y fue allí que Nelson llegó. Como les digo, él negó completamente que hubiese abusado sexualmente o hubiese violado a alguna de las dos chicas. Para la policía este relato no era convincente, ya que ellos tenían dos testigos, la cocinera de la familia y el jardinero de la familia. Estas dos personas dijeron que ese día ellos habían trabajado en la casa de la familia y que habían visto a Junior de una manera muy extraña, no se había comportado del todo bien e incluso la cocinera dijo que lo había visto viendo pornografía y que él había estado como si nada hubiese pasado, que para ella lo más normal hubiese sido que cuando él se dio cuenta que ella había visto que él estaba viendo pornografía, él cerrara la página o algo así, pero dice que ni se inmutó y siguió viendo sus cosas como si ella no estuviera presente. Ellos dicen que vieron estas actitudes muy extrañas en él y también que se veía malhumorado, una cosa que no era y que no iba con el carácter de Junior, pero no pensaron que fuera a pasar a más, terminaron sus labores y se fueron de la casa. Luego de dar esta declaración, el hombre fue detenido.
Era el día 12 de noviembre del año 2011 y vendría por delante un juicio bastante largo, ya que no se le llegó a dar una condena hasta el año 2014. El 15 de agosto del año 2014 se dictó la pena de prisión para este hombre que fue encontrado culpable del doble asesinato, 57 años de cárcel. Para cuando se dio la condena ya los padres de las chicas se habían mudado, no solamente de casa ni de municipio, sino que se habían ido a un lugar completamente diferente de Brasil de donde ellos estaban viviendo, lugar del cual no se llegó a dar la ubicación, ya que todo esto se hizo por seguridad. También hay que destacar aquí que a Junior se le hicieron varios exámenes y varias pericias psicológicas durante el juicio. No se pudo determinar que él fuese inimputable y tampoco se pudo dar ningún diagnóstico que pudiera llegar a ayudar a lo que él había dicho, que había perdido la memoria, que tenía lagunas mentales y que no sabía por qué había hecho lo que había hecho. No hubo ninguna causa psicológica ni ninguna causa psiquiátrica que pudiera dar fe de lo que este hombre estaba diciendo. Tampoco se llegó a saber exactamente el motivo del por qué había hecho él esto, si había sido un arranque de ira, si él ya había planificado todo o si simple y sencillamente era un depredador que aprovechó que las dos chicas se quedaron solas y abusó de la confianza que tanto Rita como Nelson le habían dado a él. Nelson dice que él piensa que si él no hubiera gritado de esa forma y su vecino no se hubiera acercado a su casa, tal vez Junior también lo habría asesinado a él para no poder dejar ningún testigo, decir que Nelson también había llegado y también había peleado con los agresores, muchas cosas que llegaron a pasar por la mente del hombre. Lo que sí se sabe con certeza es que dos chicas perdieron su vida en ese momento, dos chicas llenas de sueños e ilusiones, dos chicas que estaban empezando a vivir su vida porque eran muy jóvenes. Todo por una mente que en realidad no sabemos qué había detrás. No sabemos qué pensó Junior ese día cuando llegó a la casa de la familia, ni tampoco qué estaba pensando cuando le quitó la vida y abusó de las jóvenes. Eso sí, para Nelson fue obviamente una gran traición a su confianza y tanto la vida de él como de su esposa quedó completamente destruida luego de ese día. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante por la crudeza del crimen, por lo que sucedió, porque fue una persona en la que las chicas confiaban y además de todo porque no se sabe en qué estaba pensando Junior cuando llegó a la casa de Nelson ese día. No sabemos qué tenía en mente, no sabemos... No se sabe el motivo, vamos a decirlo así, no se sabe por qué él hizo todo eso. Lo que sí se sabe con certeza es que va a pasar 57 años de su vida. Tenía 30 cuando el crimen sucedió, así que 87 años. Realmente podemos pensar que no va a salir con vida de la cárcel. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. Actualizo 3 o 4 veces por semana. Si no están suscritos, recuerden suscribirse, ya que si están suscritos con la campana activa les llegará una notificación y estarán los primeros en ver estos videos. Les dejaré mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR y también mis otros dos canales en la descripción de este video por si les interesa ver más contenido. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.